Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Tiene el uso de la palabra la diputada Emma Lisset López Murillo, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Le solicito me permita dar una breve síntesis de la iniciativa, ya que se encuentra debidamente registrada en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada. Consideremos a las dificultades como peldaños para una vida mejor. Ludwig van Beethoven. El autismo es una patología neuropsiquiátrica, un trastorno del desarrollo que se caracteriza por la dificultad en la socialización, la comunicación, en algunos casos la ausencia de lenguaje e hiperactividad. Aunque algunos actores ya habían utilizado el término autismo, no fue sino hasta 1957 que el doctor Kanner, médico radicado en Estados Unidos, hizo referencia al término propio de manera infantil, quien estudió a 11 niños que tenían determinadas características en las cuales diagnosticó finalmente autismo infantil. Kanner realizó observaciones en niños que sufrían alteraciones extrañas, las cuales no estaban descritas en ningún sistema nosológico. Estas conductas eran coincidentes entre sí y diferentes del resto de los niños con alteraciones psicopatológicas. Kanner consideró el autismo como un síndrome comportamental que se manifestaba por una alteración del lenguaje, de las relaciones sociales y los procesos cognitivos en las primeras etapas de vida. Es por esto que se le considera el pionero en el trastorno infantil. Las investigaciones de Kanner fue fundamental, ya que su descripción del síndrome adquiere el nombramiento como categoría diagnosticada. Además, desde su investigación y a partir de los años 70, comienzan a diversificarse las líneas de investigación. Aún en la actualidad, el panorama de la investigación en el tema del autismo infantil es confuso y amplio, lo cual evidencia la complejidad del trastorno. La causa, el pronóstico y el tratamiento son todavía tema de estudio de las comunidades científicas. El diagnóstico del autismo es clínico, es decir, solo la observación cuidadosa y los antecedentes que refieren los padres y otros familiares del niño son los elementos básicos para conocer en qué consiste el padecimiento del niño. Los niños autistas no tienen signos o estigmas físicos que anuncien el trastorno. Ningún niño autista es igual a otro. La expresividad clínica es muy variada. Es por esto que el símbolo del autismo es un rompecabezas. Primero, por la complejidad para entender el trastorno, el cual aún se encuentra en investigación. Y segundo, por los diferentes y variados tipos de autismo y su expresividad tan distinta en cada niño. A pesar de esto, se ha observado que los niños con autismo sí tienen ciertas conductas uniformes, en algunos de los casos, las cuales resulta importante observar para realizar un diagnóstico temprano. Algunas de estas conductas son las siguientes. Primero, el habla está afectado siempre, en algunos casos con la ausencia total del mismo y en otros con el tono monótono singular y un discurso repetitivo e irrelevante. Segundo, deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social. Tercero, patrones repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, sus juegos son repetitivos. Cuarto, se establece poco contacto visual y no observan la expresión a la cara del interlocutor cuando ven alguna cosa inusual. Quinto, pueden presentar comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes como el balanceo, el movimiento de aleteo de manos, caminar de puntitas, entre otros. Sexto, evitan el contacto físico y acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, olfativa, gustativa y auditiva. En general, para diagnosticar el autismo, el niño debe tener un funcionamiento general perturbado, que dificulte el aprendizaje y la adaptación social. El inicio del trastorno se da antes de los 30 meses de vida, aunque algunos autores señalan que puede ocurrir antes de los 3 años. Para el tratamiento,
Es fundamental una detección temprana y comenzar lo más pronto posible. Entre más pequeños los niños, más fácil será fomentar su desarrollo. Muchos médicos afirman que hace una diferencia abismal el niño que empiece su tratamiento entre los 2 y 5 años o después de los 5 años. Debe quedar claro que no existe un tratamiento curativo y no hay un método único para tratar el trastorno. Cada niño es diferente y existen diferentes tipos de terapia para tratarlos. Los tratamientos son difíciles, costosos y prolongados, por lo que muchos de los padres de familia optan por no llevarlos a cabo. Esto nos lleva a concluir que se requiere mayor apoyo por parte del gobierno, es decir, se deben otorgar recursos para que los niños reciban rehabilitación y tratamientos necesarios completamente gratuitos, como en otros tipos de enfermedades. Se debe además contar con centros médicos especializados y con personal capacitado para atender a pacientes con este tipo de trastornos, ya que en la actualidad muchos de ellos lo desconocen, llevándolos a diagnósticos erróneos y retrasando el tratamiento de muchos niños. Actualmente, el autismo permanece como un enorme reto en la ciencia, debido al creciente número de detecciones en los últimos años, motivo por el cual se debe de fomentar su investigación genética y científica, para así poder presentar mayores avances. Se necesita a su vez capacitar a maestros, maestras, psicólogos y psicólogas de las escuelas para que aprendan de qué manera tratar y educar a los niños con autismo, ya que cada ciclo escolar la mayoría de ellos son rechazados por falta de preparación e información al respecto. En pocas palabras, falta mucho por hacer. El autismo es un trastorno que hasta hace poco era completamente desconocido. A pesar de que cientos de niños tenían deficiencias en su desarrollo habitual, no se sabía de qué se trataba y aún en la actualidad frecuentemente es confundido con otros trastornos y deficiencias de desarrollo. Incluso en algunos casos se piensa que tienen problemas auditivos o motores, pero no es así. Como se mencionó anteriormente, la oportuna detección del autismo es clave para el avance de los niños. Por ello, es de vital importancia que médicos, enfermeras, maestras, psicólogos, terapeutas e incluso familiares difundan la información de este trastorno y sus características, para saber así cómo detectar a un niño con autismo fácilmente. Entre más informados estemos, compañeras y compañeros, sobre todo de las características, es menos factible que se vague en el diagnóstico y es más factible que el niño pueda empezar a una edad temprana con terapias y métodos educativos que den resultados más favorables y a su vez sean mucho mejor aceptados en nuestra sociedad, evitando siempre cualquier tipo de discriminación. Debo reconocer los esfuerzos realizados por mis compañeros de las legislaturas pasadas, los cuales no solo crearon la Ley Estatal para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista, sino que a través de diversos puntos de acuerdo han exhortado al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los ayuntamientos, para que en los inmuebles en los que exista la infraestructura para realizarlo, ordenen su iluminación en color azul, con el objeto de conmemorar el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el cual fue declarado por unanimidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2 de abril. Sin embargo, como lo expresé en líneas anteriores, resulta urgente que la población conozca y se haga consciente de este trastorno y de la importancia de su detección temprana, para lo cual no es suficiente realizar exhortos año con año para la iluminación de edificios principales de la ciudad y sus municipios, sino que es necesario que quede establecido en la ley, con la certeza de que continuamente se le dará difusión necesaria para la inclusión y aceptación de las niñas y niños y las personas con autismo, erradicando con ello todo tipo de discriminación. Por lo anteriormente expuesto, se propone modificar el artículo 5 de la Ley Estatal para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro Autista, para que de manera permanente, tanto el Ejecutivo del Estado como los ayuntamientos
iluminen los edificios que tengan la infraestructura para realizarlo, en color azul, el día 2 de abril de cada año, con el objetivo de conmemorar el Día Mundial y concientización sobre el autismo. Con esta modificación, fortaleceremos aún más la concientización sobre el autismo, sobre toda la población y la detección temprana, apoyando así la inclusión y el respeto a las personas con este trastorno. Yo les agradezco a las compañeras y compañeros diputados que nos permitieron poner este significativo, que es para conmemorar el Día Internacional del Autismo, 2 de abril. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada, dile a la diputada en tribuna, me permita suscribirme a su iniciativa. Con todo el gusto. De igual En los manera, mismos términos, Correa Valdés. Dávila Ramírez Carolina. De igual manera, En los mismos términos, Raúl Ulloa. Carla Valdés. Martínez Flores Pedro. María Isabel Trujillo. Reyes Ochoa Navidad. Armando Perales en los términos. Jesús Padilla. Javier Calzada. José Juan Mendoza, por favor. Rodríguez Ferrer Eduardo, por favor. Borrego Estrada Mónica. Les agradezco el interés por este tema, compañeros y compañeras diputadas. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Por unanimidad de los presentes, nos adherimos a su iniciativa. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.